Buenas noches. Mi nombre es Diego Esteban Muñoz Bastidas, estudiante de Derecho y estoy cursando la electiva de Derechos Fundamentales. Sin más introducciones, empecemos con el trabajo. Al pretender asumir el título de cuál es el contenido de los derechos fundamentales, se hace una exigencia, es la exigencia de aclarar. En una época como la de nuestro presidente, que está de moda hablar de los derechos fundamentales. Respondiendo a la primera pregunta que dice, ¿cuál es el contenido del fundamento de los derechos fundamentales? Y la segunda que dice, sería el concepto de los derechos fundamentales. Para responder esto hay una definición formal de derechos fundamentales y lo hace el estudioso doctrinante Joly. Y él propone una teóricamente formal o estructural de derechos fundamentales. Son derechos fundamentales subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados de estatus de personas, entendiendo esto por subjetivo, cualquier expectativa positiva de pretensiones o negativa de no sufrir lesiones, adscrita a un sujeto por norma jurídica y por estatus, la condición de un sujeto prevista asimismo por una norma jurídica positiva como presupuesto de situaciones jurídicas o autor de los actos que son de ejercicio de estas. Esta definición es una definición teórica, como en cuanto aún estando estipuladas con referencia a los derechos fundamentales positivamente sancionados por leyes y constituciones en las actuales democracias. Prescinde las circunstancias de un hecho de que en el ordenamiento tales derechos se encuentren o no formulados en cartas constitucionales o en leyes fundamentales, e incluso del hecho de que parezcan o no enunciados en normas de derecho positivo. En otras palabras, no se trata de una definición dogmática, es decir, formulada con referencia a las normas de ordenamiento concreto, como por ejemplo la Constitución italiana o la española. Conforme a esto, diremos que son fundamentales los derechos de personas físicas en cuanto tales, en cuanto ciudadanos, en cuanto capaces de obrar, pero diremos también, sin que nuestra definición resulte desnaturalizada, que un determinado ordenamiento jurídico, por ejemplo, totalitario, carece de derechos fundamentales. La previsión de tales derechos por parte del derecho positivo de un determinado ordenamiento es una suma condición de sus expectativas o vigencias en aquel ordenamiento, pero no incide en el significado de las cosas. Incide todavía menos sobre tal significado la previsión en un texto constitucional que en solo queda de su observancia por parte del legislador ordinario. Son fundamentales, por ejemplo, también los derechos adscritos al estipulado por el conjunto de las garantías procesales dictadas por el Código Procesal Penal, que es una ley ordinaria. Ya finalizando, la tercera pregunta dice, exprese un contenido de fundamentos sobre el derecho fundamental a la dignidad humana. El ser persona implica, entre otros atributos, la capacidad con los demás individuos, ello en virtud de que la sociedad ha sido creada por el mismo hombre, quien a su vez ha contribuido a organizarla conforme sus intereses, es decir, procurando alcanzar su felicidad. En esa búsqueda de la felicidad, el ser humano ha diseñado mecanismos de defensa que le permiten salvaguardar uno de sus atributos más preciados, su dignidad. Es en este contexto de dignidad humana se introdujo en el derecho positivo, que no son todas las normas que están escritas, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, sobre todo a consecuencia del movimiento de defensa de los derechos humanos que tienen verificativo en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como la de los dos pactos de las Naciones Unidas sobre los derechos civiles y los derechos económicos, sociales y culturales en sus respectivos preámbulos. Se conoce que la dignidad humana es
inherente a todas las personas, constituyente la base de los derechos fundamentales, por lo que se ha convertido en el valor básico que fundamenta la construcción de los derechos de la persona como sujeto libre y partícipe de la sociedad, de modo similar a lo que sucede con los citados instrumentos internacionales a la dignidad humana. Se han incorporado los ordenamientos jurídicos nacionales de los estados predominantes en el conocimiento general como principio fundamental, es decir, en textos de naturaleza constitucional. Y aun cuando el concepto de dignidad humana tuvo su inicial conformación en el cristianismo, con el tiempo también no ha sido aquí, con el tiempo ha ido adquiriendo un carácter histórico y por ende en sectores como el político, jurídico, se han vinculado con otros conceptos como la autonomía, la libertad, la igualdad, que en su conjunto han constituido valores básicos superiores que sirven como referente a la hora de inspirar normas básicas derecho que van a reconocer derechos esenciales de la persona tanto en ámbito nacional e internacional. Dado la importancia al reconocimiento de la dignidad humana como fundamento de los derechos en contexto de la norma constitucional y de los documentos internacionales, es preciso establecer una aproximación a su concepto. Ya esta pregunta va relacionada con la cuarta. La cuarta dice, ¿cuál es el concepto sobre la libertad como derecho fundamental? Como derecho fundamental. Los derechos fundamentales son la libertad de opinión, la libertad de expresión, de circulación, de pensamiento, de conciencia, de religión y el derecho a la vida privada. Ya poniéndole fin al trabajo,